guerra que se nos hace es un libro que está escrito basado en la experiencia de los recorridos que realizamos después de Razones de Cuba por todo el país y que nos permitió apreciar que había temas que los jóvenes no conocían, temáticas relacionadas con la guerra cultural, temáticas relacionadas con el enfrentamiento de la seguridad del Estado al enemigo histórico de la Revolución Cubana en este campo, y por lo tanto nos dimos a la tarea de investigar sobre el tema, o sea, cómo ha sido durante estos años la guerra cultural de los Estados Unidos contra Cuba, y también incorporar a esta obra pues toda la experiencia de la CIA en la guerra cultural. Empezamos primero por investigar todo lo que la CIA realizó en Europa del Este, o sea, la guerra de la CIA contra el campo socialista, cómo se fue moviendo todo el enfrentamiento hasta lograr el resultado que todos conocemos, que dio al final con el fin del proyecto socialista europeo. Todo lo que la CIA realizó, además, por dominar la maquinaria cultural en Europa en general, lo que la CIA hizo dentro de Estados Unidos, a pesar de ser una agencia supuestamente creada para trabajar hacia el exterior, todo lo que hizo en la guerra contra los movimientos de los derechos civiles, contra el movimiento estudiantil, temas que en Cuba son bastante desconocidos, sobre todo con el movimiento hippie, con el movimiento, o sea, con las Panteras Negras, todo esto que pasó en los años 60. Otra parte del libro se dedica al estudio de cómo la CIA fue dominando además la prensa en el mundo entero, porque nosotros conocemos ahora lo que pasó en el caso de los 5 y en el juicio de los 5, cómo el gobierno norteamericano y en especial la agencia pagó a periodistas para tener una influencia sobre la opinión pública y sobre los jurados que estaban en el juicio de los 5. Pero no era nada nuevo. O sea, la CIA lo ha estado haciendo desde su mismo surgimiento, ha comprado a los grandes medios de prensa al punto que prácticamente tienen el control de los principales medios a nivel internacional. Todo lo que sucedió además en los 70, en plena Guerra Fría todavía, en esta guerra por controlar las mentes, los experimentos que realizaron en MK Ultra, buscando sobre todo lo anecdótico, o sea, buscando que no sea solamente un libro que se convierta en un manual sobre guerra cultural, sino que sea un libro que sea fácil de leer, que atrape al lector. Los jóvenes, sobre todo, a quienes está dedicado el libro, cuando empiecen a leerlo, pues les sirva de aprendizaje de una manera amena y de una manera que además lo puedan transmitir una vez leído. La segunda parte del libro, dedicada a Cuba, comienza con una especie de remembranza de los años 60, toda aquella historia de los planes de acción encubierta contra Cuba, en el campo de la ideología fundamentalmente, toda la historia de Mangosta, hasta llegar hasta los días de hoy. Yo les decía hace poco, conversábamos sobre el libro con un grupo de estudiantes de la Universidad de La Habana, y yo les decía, llega hasta antier. Tratamos de llegar hasta lo más cerca posible en el tiempo, porque pretendemos que en el libro se esclarezcan un grupo de cosas que han venido sucediendo en los últimos años, la manera en que la CIA está trabajando y el gobierno americano trabajando la nueva contrarrevolución. O sea, esta nueva contrarrevolución que ha salido ahora tratando de sustituir a la desprestigiada contrarrevolución tradicional, gente que aparentemente hablan con un lenguaje de izquierda, gente que aparentan ser revolucionarios y con ese lenguaje de izquierda pues tratan de confundir y tratan de buscar adeptos dentro de la juventud universitaria. Por supuesto no podía dejar de incorporar al libro mi propia experiencia personal como agente de los órganos de la seguridad del Estado que estuvo trabajando dentro de la CIA, y el proyecto Génesis, que en el libro Enemigo, en el libro anterior que yo publiqué, se habla del proyecto Génesis, se habla de esta actividad, pero en este libro se profundiza un poco más y se da un grupo de elementos que en ese momento no se podía sacar a la luz pública. Cómo la CIA trabaja el sector universitario, cómo la CIA pretendía crear en la universidad un movimiento de nuevo tipo, cómo pretendían crear una fundación de pensamiento, un tanque de pensamiento que le permitiera crear nuevos líderes desde el sector universitario con este tipo de nuevo pensamiento. Historias que tienen que ver con grupos como Estado de SAT, como Observatorio Crítico, de los cuales no hay mucho conocimiento dentro de sectores de la juventud cubana, y que bueno que la gente domine de qué se trata y cuál es ese discurso que aparenta estar preocupado por el futuro del país y que realmente no es otra cosa que proyectos elaborados y financiados por la CIA a través de múltiples vías que ellos utilizan en estos momentos.
el trabajo de las organizaciones no gubernamentales contra Cuba, de las ONG al servicio del gobierno norteamericano y de la agencia, y sobre todo la utilización de nuevos elementos, por ejemplo, toda esta temática de la guerra del golpe suave, de las revoluciones de colores. El libro trata de ese tema, la vinculación de grupos como Oxford con Observatorio Crítico, un grupo que hoy en día también se nos disfraza de grupo defensor de la revolución y defensor de los ideales primigenios de la revolución, y que la gente muchas veces desconoce porque no ve clara la mano de los americanos atrás. O sea, cuando nosotros vemos la mano de la CINA atrás o vemos la mano del gobierno americano atrás, la gente está claro de qué se trata. Pero cuando aparece una nueva estrategia de este tipo, donde utilizan grupos que no necesariamente el cubano, sobre todo muy joven, conoce, pues a veces se hace difícil discernir que es precisamente lo mismo, pero con una nueva estrategia, con una nueva mirada.